para su tesis que estarán haciendo seguramente, están acabando para que elaboren su informe final. Ya, entonces los estudios epidemiológicos se pueden clasificar de bastantes maneras. Yo les voy a mostrar algunas, las más usadas. Van a encontrar en libros más clasificaciones, pero es lo mínimo que deben recordar es esto. Según el periodo secuencia de estudio, tengo estudios transversales y estudios longitudinales. ¿Y cuál es la diferencia de estudios transversales y longitudinales? La diferencia es esta, por eso pongo el puntito, ¿no? La diferencia es que en los estudios transversales voy a medir la variable solamente una vez. Estudios transversales mido la variable solamente una vez. En cambio, en los estudios longitudinales mido la variable dos veces. Antes, por ejemplo, en el día 1 y en el día 10, por ejemplo. Entonces, estudio la variable al menos dos veces. Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30. Pero al menos dos veces mido la variable. Ya. Entonces, la gran diferencia de estudios transversales y longitudinales. Según el tiempo ocurrencia de los hechos, imagínense que esta línea sea el tiempo. Esta línea es el tiempo. ¿Ya? Entonces, esa línea, ese puntito rojo, esta de acá, representa el presente. Estamos en el presente. Si queremos estudiar un evento que pasó y que ocurrió en el pasado, eso se llama estudio retrospectivo, eventos del pasado. En cambio, si queremos estudiar un evento que va a ocurrir mañana, pasado mañana, y estamos en el presente, eso se llama estudio prospectivo. Retrospectivo, prospectivo. Ahora hay estudios en el cual mezclan datos del pasado y el futuro, ¿ah? Y del presente. Son los estudios ambispectivos. Usan datos del pasado y también usan datos del futuro. Son estudios ambispectivos. Ahora, según la unidad de observación, tengo los estudios individuales, que son los estudios que vamos a revisar ahorita a continuación. Los estudios, por ejemplo, es cuando estudiamos la unidad de análisis, es el sujeto. Unidad de análisis. Unidad de análisis es una persona. Entonces tenemos los estudios de prevalencia, los estudios casos y controles, los estudios de corte, los estudios experimentales, ensayos clínicos aleatorios, esos son estudios individuales. Pero también tengo otro estudio que son los estudios poblacionales, cuando mi unidad de análisis ya no es un sujeto, sino es un conjunto de sujetos, que es una población. Entonces, voy a estudiar no una persona, sino, por ejemplo, un distrito, una provincia, un departamento, un país, un continente. Eso es lo que voy a estudiar, poblaciones. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos son estudios poblacionales. ¿Ya? Eso es con respecto a lo de acá. Ahora, según el alcance de los resultados, y vamos a utilizar este esquemita para continuar con lo que vamos a revisar a continuación, depende de que si hay intervención o no hay intervención. ¿Ya? Si es que no interviene el investigador, lo único que hace es mirar lo que ocurre, lo único que hace es describir lo que ocurre, eso se llama estudios observacionales. Lo único que hace es mirar lo que ocurrió. En cambio, los estudios experimentales, aquí el investigador manipula la variable, él decide quién va a recibir un tratamiento A y el tratamiento B, a quién le pongo la vacuna y a quién le pongo el placebo. Esos son los estudios experimentales. En cambio, los observacionales lo único que hago es mirar. En los observacionales hay dos tipos. Si es que no comparo nada, lo único que hago es describir un grupo, lo único que hago es describir lo que sucede en un grupo de sujetos, eso se llama estudio descriptivo. En cambio, si comparo dos grupos, por ejemplo, el grupo caso y el grupo control, el grupo enfermo, el grupo sano, eso se llama estudio analítico. Estoy comparando dos grupos, esa es la diferencia. Comparo dos grupos analíticos. Si no comparo, solamente describo un grupo, se llama descriptivo. Descriptivo puedo tener casos clínicos, serie de casos, estudios transversales. Analíticos, tengo los estudios casos y controles y los estudios de cohorte. ¿Ya? Entonces vamos a revisar cada uno de ellos. Primero, tengo los estudios observacionales. Ya le dije, vamos a empezar ahorita con los estudios observacionales. En los estudios observacionales, lo único que hace el investigador es mirar lo que ocurre y apuntar lo que pasa, ¿no?
Es algo parecido, a veces les doy este ejemplo, ¿no? Imagínense, ustedes habrán visto esos documentales, ¿no? De África, ¿no? De los animalitos, ¿no? Que están por ahí, ¿no? Y ustedes ven naciendo por ahí, por ejemplo, un venadito está naciendo, recién nace, está saliendo, su mamá les está lamiendo para que empiecen a caminar y aparece un león y ¡plac! Y lo mata y se lo come, ¿no? Y ustedes de repente dicen, qué pena, ¿por qué el que está grabando, por qué no se metió y lo salvó al animalito? Ustedes dirán, ¿no? Pero no, pues lo único que hace es estar observando lo que está ocurriendo. En eso consiste un estudio observacional. Lo único que hace ustedes es mirar lo que ocurre y apuntar lo que está ocurriendo, nada más. Ustedes no intervienen, no se meten en nada. Esos son los estudios observacionales. Ahora, los estudios observacionales pueden ser, ya les dije, descriptivos o analíticos. En este caso vamos a estudiar solamente los estudios descriptivos en el cual solamente hago es describir a una población. No voy a comparar, lo único que hago es describir lo que ocurre en esa población. Y los estudios por excelencia descriptivos son los estudios transversales. Los estudios transversales consisten en un estudio en el cual en un momento de tiempo determinado voy a medir la variable. Voy a medir tanto la causa y el efecto. Bueno, no estoy diciendo asociaciones, estoy solamente midiendo la variable, la enfermedad y algunos eventos. Algunas exposiciones miden un momento de tiempo. El problema es que yo no sé si es que si hay una relación entre la exposición y la enfermedad. Por ejemplo, podríamos hacer una encuesta. Esto es un estudio descriptivo. Vamos a realizar una encuesta sobre enfermedad cardiovascular. Entonces, una pregunta es esto. ¿Usted es sedentario? Sí, no. Sí, no. Otra pregunta. ¿Usted ha tenido un infarto? Sí, no. Ya. ¿Usted tiene hipertensión? Hipertensión arterial, sí, no. Ya, entonces es una encuesta. Y lo único que haces es publicar los porcentajes de los resultados que te han dicho. Pero, por ejemplo, ustedes pueden decir, pero sedentarismo está asociado a infarto de miocardio. Ustedes pueden decir, ¿no? Y cuando asocian estas variables es donde se transforma tu estudio ya no descriptivo, se vuelve ya un estudio descriptivo correlacional, si quieres asociar esas variables. Ya, pero si solamente haces describir solamente porcentajes de sedentarismo, infartos, hipertensión, solamente sería un estudio descriptivo. En cambio, si quieres asociar sedentarismo con infarto, por ejemplo, con hipertensión, ahí sería transversal descriptivo correlacional. Pero viendo, si quieren hacer un correlacional, encuentran que un sujeto fue sedentario y uno tuvo un infarto. Pero ustedes tienen ahí les hago la pregunta. Encontraron que un sujeto era sedentario y le dio un infarto. Entonces yo les pregunto, ¿qué fue primero? ¿Este sujeto antes fue sedentario y después le dio un infarto? ¿O primero le dio el infarto y se volvió sedentario? Entonces, eso no lo saben. Y ese es el problema de los estudios transversales. No sabemos qué fue antes. Antes y después no lo sabemos. Por eso los estudios transversales no nos sirven, los estudios correlacionales no sirven para determinar causalidad. No sirven los estudios correlacionales descriptivos para determinar causalidad. Por tal motivo, varios estudios que han sido publicados con el tema del COVID, muchos no eran, o sea, sí servían para formular hipótesis, más adelante sí sirven, pero no son concluyentes. Los que son concluyentes son los estudios que son experimentales o los que se aproximan a experimentales, ¿no? Las ventajas de los estudios transversales: calculan la prevalencia, estudia varias enfermedades y factores de riesgo a la vez y requieren poco tiempo, son rápidos. Por eso seguramente alguno de ustedes está haciendo un estudio transversal para su tesis, probablemente. Y son baratos, ¿no? Del toque lo hago, ¿no? No creo que alguno de ustedes esté haciendo un estudio de corte, ¿no? Probablemente alguno de ustedes de repente sería poco probable, ¿no? Y la desventaja es que no determinan causalidad, por el motivo que ya les expliqué. Hay una alta posibilidad de sesgos, eso también es un problema de estos estudios, ¿no? Y hay dificultades en enfermedades raras o de corta duración, ¿no? Ya en Castañeda, entonces me pregunta, doctor, entonces podría hacerse un estudio transversal analítico. Sí, así también le llaman, estudios transversales analíticos, a veces eso le llaman. Estudios transversal, descriptivos correlacionales también le llaman, le ponen todos esos nombres, le ponen ya. Pero sí, pero el problema es que no determinan causalidad. Puedes asociar variables, por ejemplo, en el caso que les dije, ¿no? Hice una encuesta de enfermedad cardiovascular. Estoy solamente encuestando a un grupo de personas. Pero, bueno, encontré que
tienen infarto y es dicotómico, sí, no, sí, no. Ah, entonces voy a asociar todas las variables, edad, sexo, ya bueno. Y convierto este estudio en un estudio descriptivo correlacional. Sí, sí se puede. Sí se puede. A ver, me dice, a ver, Ani me dice, ¿puede haber un estudio transversal analítico? Ya, les dije que algunos le llaman así, pero en realidad el término no es que sea transversal analítico, analítico es otro tipo de estudio. Es descriptivo correlacional, así le llaman, descriptivo correlacional, pero a veces se usan términos mal usados, ¿no? Pero se llaman descriptivos correlacionales si quieren hacer este tipo de estudio que les mencioné. Y José dice, ¿cuál es la diferencia entre estudios experimentales y cuasi experimentales? Ya, todavía no llegamos ahí, espera, todavía no llegamos. Cuando llegamos a experimentales, ahí les voy a decir cuál es la diferencia entre esos estudios. Ya, acabemos con estudios transversales. Aquí hay un ejemplo de estudio transversal descriptivo. Prevalencia de deficiencia de vitamina A y anemia en niños menores de 5 años. ¿Ve? Y aquí están calculando la prevalencia. Prevalencia. Y aquí, mira, y alguno de ustedes preguntó, ¿se puede calcular el odds ratio? Y aquí hay un odds ratio, y ahorita les explico qué cosa quiere decir eso. Aquí está la prevalencia. Por ejemplo, la prevalencia de anemia y vitamina A. Digo, la prevalencia de qué acá. De anemia, dice. ¿Cuál fue la prevalencia de anemia en este estudio? Fue 30%. En estos menores de niños menores de 5 años fue 30% la prevalencia. Ahora, aquí han hecho un estudio en una población y han determinado estas variables al mismo tiempo y han hecho un estudio seguramente descriptivo correlacional, lo que estamos, y han buscado la relación entre la prevalencia en este caso de anemia o la relación anemia han asociado con estas variables. Y han calculado el odds ratio, inclusive han calculado el ratio. Y probablemente este odds ratio, aquí no tengo todo el estudio, búsquenlo. Muy probablemente, no recuerdo ahorita, esto lo puse hace un tiempo, lo han determinado con un tipo de regresión, probablemente. O sea, lo determinan con una regresión. Probablemente lo han hecho con un tipo de regresión, o si no es de Poisson o logística, no sé, tendríamos que revisar. Probablemente han calculado estos ratios con un tipo de regresión, pero no lo han hecho como hace un rato les he explicado, ¿no? El cociente de productos cruzados, no lo han hecho. Pero este es un ejemplo, un ejemplito que van a encontrar que es un estudio descriptivo, lo único que hacen es determinar la prevalencia. ¿Ya? Aquí me dice José que logística Poisson da razón de prevalencia. Sí, tienes razón, pero a veces los estudios ponen otro ratio y le ponen así. Entonces, por eso hay que revisar bien los estudios. Y eso también hay que tener en cuenta cuando lean artículos. Usted de repente dicen, este medicamento funciona porque tengo este estudio que dice que sí. Un momentito, primero tienes un estudio, tienes que revisarlo primero, si lo han hecho bien o lo han hecho mal, si está bien su metodología, si hay probabilidad de sesgos. Dos, que un estudio no te dice nada, tiene que haber varios estudios que den el mismo resultado. Si es así, al menos ya te está indicando que probablemente esto esté funcionando, ¿no? No solamente basta un estudio, por si acaso. Ya hay que tener mucho cuidado también. Y la lectura, ¿cómo le llaman? Lectura crítica de artículos científicos hay que también tener, ¿no? Hay muchos cursos en internet, busquen ahí bastantes. Busquen y les recomiendo que se matriculen, ¿no? Y les va a ayudar bastante en la carrera. Ahora, los estudios observacionales analíticos. Analíticos, ya le dije, lo que hago es comparar dos grupos. Aquí vamos a revisar en primer lugar los estudios analíticos de tipo casos y controles. Aquí lo que vamos a comparar son el grupo enfermo versus el grupo sano. O sea, el grupo caso versus el grupo control. Vamos a comparar dos grupos. ¿Ya? Entonces son los estudios casos y controles. Se caracterizan por eso. Aquí los estudios casos y controles son estudios retrospectivos, en el cual parto del efecto a la causa, o sea, parto de que el sujeto ya tiene la enfermedad caso, control, y luego veo sus antecedentes. Eso es un estudio retrospectivo. Entonces voy del caso, es lo que generalmente cuando hacemos un estudio casos y controles, lo que hacemos es que vamos al hospital y pedimos al del archivo, por favor pásame las historias de estos pacientes y ustedes saben que están enfermos
y pásame las historias de estos sujetos que saben que no tienen enfermedad. Entonces tengo tus casos, tus controles y se ponen a revisar las historias clínicas a ver si estuvieron expuestos al factor de riesgo. Esos son los estudios, casos y controles. Eh, ¿Qué más? Y vemos si estuvo expuesto o no al factor de riesgo, ¿no? Entonces aquí lo que estoy viendo, estoy buscando la asociación, pero de manera antinatural, por así llamarlo. Primero es la causa y después el efecto. Pero en los casos, en estudio de casos y controles parto del efecto a la enfermedad. Digo, del efecto a la causa. Parto del efecto a la causa. Y ese es algo antinatural. El efecto no es antes que la causa. Primero es la causa, después el efecto. Y ese es un problema que tienen los estudios casos y controles, por eso no tienen un alto nivel de evidencia. Pero igual sirven los estudios casos y controles. Y la medida de asociación que se utiliza en los estudios casos y controles son los odds ratio. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Las ventajas, que son muy útiles en enfermedades raras. ¿Y por qué es útil en enfermedades raras? Porque cuando tengo una enfermedad que tenga baja prevalencia en una población, entonces el odds ratio se aproxima al riesgo relativo. Porque la mejor medida de asociación es el riesgo relativo. El riesgo relativo es la mejor medida de asociación. El odds ratio está por debajo y el razón de prevalencia está más abajo todavía. Entonces, el odds ratio se aproxima un poquito más al riesgo relativo en enfermedades raras. Por eso son útiles en enfermedades raras. Permite el análisis de varios factores de riesgo a la vez, varias variables independientes con respecto a una variable dependiente, y son de corta duración. Ya son de corta duración. Y son baratos, son de bajo costo. Ya son baratos. Por eso seguramente muchos de ustedes están haciendo estudios, casos y controles, probablemente. Lo malo es que es difícil establecer una secuencia temporal. Y es porque les acabo de decir, esta relación es antinatural. O sea, yo no puedo haber encontrado un posible factor de riesgo, pero yo no sé si realmente ese factor de riesgo ocurrió antes y no después a la ocurrencia del evento. Entonces, es difícil de establecer una secuencia temporal. No me garantiza de que esto ocurrió antes o después. Una alta posibilidad de sesgos, de introducir sesgos, y no estiman incidencia los estudios, casos y controles. Aquí hay un ejemplo de un estudio casos y controles. Aquí se han calculado el odds ratio, es E. coli productora de esta enzima que es la nueva deli metalo beta lactamasa resistente a carbapenems asociada con la exposición de duodenoscopía, ¿no? Que es la de acá, es la de acá. La que está la de acá, ¿no? La colangiopancreatografía retrógrado endoscópica, ¿no? Retrógrado endoscópica. Eso seguramente lo han escuchado en su clase de gastro, ¿no? Gastro, para diagnosticar varias enfermedades. Entonces, en este estudio están viendo la enfermedad de análisis, ¿cuál fue? Fue la infección por esta bacteria, ¿no? Infección por esta E. coli, por esta coli que tiene productora de esta enzima, que genera resistencia, ¿no? Le da una resistencia, ya es una bacteria BLE que le llaman. Tengo una infección E. coli, este sería mi caso, y mi control sería ¿cuál? Los no infectados, ¿no? No infectados. Entonces, ¿qué realizó? El que realizó ese estudio, ¿qué hizo? Comparó las personas que estuvieron infectadas y las que no fueron infectadas y vieron si estuvieron expuestos a los factores de riesgo. Aquí están expuestos, por ejemplo, aquí a la colangiopancreato. Hola, ¿me logran escuchar? Sí, ¿no?
Sí, sí, tienen razón, se cortó la transmisión. Ahorita vamos a empezar de nuevo, ¿ya? Lo que les estaba explicando. Problemas del internet. Sí, sí, problemas del internet. Ahorita empezamos de nuevo. Sí, a mí también se me cortó. Problemas de estas épocas. El internet que se nos corta. Ya, ya. Vuelvo a explicar de nuevo. Estaba explicándoles este caso. Este caso que es un ejemplo de un estudio casos y controles. Es un estudio casos y controles en el cual estamos buscando los casos son aquellos pacientes que están infectados, ¿no? Infectados son los casos, infectados con esta bacteria coli, y los no infectados serían los controles, no infectados, ¿no? Entonces este sería caso y esto sería control, eso les comenté, ¿ya? Tengo casos y control. Entonces lo que hemos hecho en lo que se hizo en este estudio fue determinar cuáles son los factores, los varios tipos de procedimientos diagnósticos que se aplicó a varios pacientes, seguramente son pacientes de gastro, que le hicieron varios procedimientos, y vieron cuál fue el procedimiento que está más relacionado a este tipo de infección. Y según acá veo en los estudios, evaluaron varios de estos factores de riesgo y encontraron que los que fueron significativos fueron estos, ¿no? Mira, por ejemplo, este es un P significativo, otro P significativo es este. Estos dos fueron significativos. Eh, el CEPRE estuvo más asociado, pero justo les estaba explicando que el odds ratio de este procedimiento fue 78. O sea, aquel paciente que le hacen este procedimiento tiene 78% más riesgo de aquel que no le realizan este procedimiento de infectarse con esta bacteria. Es altísimo, 78% de chance, digo, 78 veces de chance, 78 veces más de chance. Entonces, ustedes dicen 78, pero es muy alto, ¿no? Ahora vamos a ver sus intervalos de confianza. Intervalo de confianza va de 6 a 1000. Entonces, con este resultado, a pesar de que fuera significativo, ese intervalo de confianza es muy grande, muy amplio. Entonces, a pesar de que me salió significativo, yo podría decir de que en realidad este resultado no es bueno. En realidad no es bueno este resultado, a pesar de que me salió significativo. Entonces, eso es lo importante de los intervalos de confianza, nos permite determinar eso. A veces cuando era alumno yo me ponía a borrar intervalos de confianza. Cuando realizábamos revistas y el profesor decía, el resumen de la revista, entonces yo me ponía a borrar los intervalos de confianza, porque decía, ¿esto para qué sirve? No sirve para nada. Pero ya sí sirve para determinar si es que el intervalo es grande o pequeño. Si es muy grande el intervalo, significa que los resultados no son buenos. Y se nota, ¿saben por qué se nota? Porque la muestra es bien pequeñita, pues la muestra es bien pequeñita, de 6 pacientes, 2 pacientes, un paciente, 10 pacientes. Es muy probable que encuentre a una muestra pequeña, el intervalo de confianza aumenta. En cambio, si tengo una muestra grande, el intervalo de confianza disminuye y los resultados son más precisos. Ya eso recuerden también, por ahí hay una pregunta que vino en algún examen. Ya, ese es un ejemplo de un estudio casos y controles que usaron odds ratio. Ahora, el otro estudio observacional que tenemos son los estudios de cohorte, el estudio analítico, en el cual aquí lo que vamos a comparar, bueno, son estudios prospectivos en el cual aquí sí tenemos un orden natural, vamos de la causa al efecto, de la exposición a la enfermedad, ¿ya? Entonces aquí vamos una relación natural, vamos de la población expuesta y no expuesta, hacemos seguimiento durante un tiempo y vemos cuántos se enfermaron en ambos grupos, en el expuesto y en el no expuesto. Esos estudios de cohorte. Y recuerden que les dije hace un rato, la medida de asociación de los estudios de cohorte es el riesgo relativo. No olvidar, riesgo relativo. Y permiten calcular la incidencia, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los estudios de cohorte? Las ventajas es que estiman incidencia. Eso no se olviden, incidencia. Ya eso varias veces han preguntado, no en su examen, pero en otros exámenes sí, y a veces se repiten las preguntas de otros exámenes. Son útiles en enfermedades frecuentes, son muy útiles en enfermedades frecuentes. Hay bajo riesgo de sesgo y sirve para estudio de exposiciones raras, no enfermedades, no, exposiciones raras. ¿Y cuál es la desventaja? Que
requiero mucho tiempo para el seguimiento, entonces necesito mucho tiempo para realizar estudio de corte. Utilizan muestras grandes, necesito una muestra muy grande para realizar seguimiento. ¿Por qué? Porque durante el seguimiento hay una alta probabilidad de perder sujetos durante el seguimiento, como dice acá. ¿Ya? Y no son útiles en enfermedades raras, ¿no? Porque hago el seguimiento y imagínense que solamente son 2 sujetos y perdí los 2 sujetos, se me perdieron y ya, me quedé sin estudio. Entonces no son útiles para enfermedades raras, ¿no? Entonces eso deben tener en cuenta en los estudios de corte y también que son poco reproducibles, no son reproducibles, porque si hago un estudio de corte en este periodo, no lo voy a poder reproducir, por ejemplo, en el año 2100, no lo voy a o el estudio que se hizo de corte que empezó en el año 1960, no puedo reproducirlo a partir de este año, es difícil. Y el problema grande, ¿no? Que es muy costoso. Realizar seguimiento durante varios años es muy difícil y es muy costoso. Y aquí vemos un estudio de corte, ¿no? En el cual en Dinamarca se hizo, ¿no? El riesgo a largo plazo de demencia en personas con esquizofrenia, un estudio de corte poblacional danés. Entonces aquí hicieron un estudio de corte en el cual el evento, el desenlace, ¿cuál es? Es esquizofrenia. Con esquizofrenia, sin esquizofrenia. Entonces, este es el enfermo, por así decirlo, y esto es el sano, ¿no? En este caso aquí midieron varias exposiciones han medido en este estudio, como su estudio de cohorte de 18 años de seguimiento. Aquí la palabrita clave es seguimiento. Cuando veo una pregunta, pongan un texto, digan, un estudio se realizó, bla, 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 durante un seguimiento de 5 años, la clave muy probablemente sea estudio de cohorte. ¿Ya? Entonces, son estudios de seguimiento en el cual aquí, por ejemplo, vamos a tomar de unas exposiciones que han medido. Estado civil, por ejemplo. Ay, ¿qué pasó con mi plumita? Desapareció. Ya aquí está. Estado civil, aquí está. Estado civil. ¿Vive con una pareja o vive solo? Entonces, si se han dado cuenta, aquellos que vivieron con una pareja, ¿cuál fue el riesgo relativo? Ahora, hay que tener cuidado acá. Aquí lo han medido al revés, ¿ah? Hay que tener cuidado con este estudio, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, aquí, aquellos que viven con una pareja, pues por eso aquí han puesto sano primero, tienen mayor riesgo de estar de no sufrir demencia. Aquí lo están colocando al revés, por si acaso, ¿ah? Pero en este estudio, a veces hacen así, no se entreveran. Aquellos que tienen una pareja tienen 3 veces más chance, no es riesgo, riesgo, chance de estar sanos que aquellos que no tienen pareja. ¿Ya? Por ejemplo, así se interpretaría este riesgo relativo que están midiendo, que en realidad están midiendo un cociente de las tasas de incidencia, tasa de incidencia en expuesto entre tasa de incidencia en no expuesto y han calculado este valor. ¿Ya? Pero este es un ejemplo solamente para que noten que es un ejemplo de un estudio de cohorte. Ahora, el segundo grupo son los estudios experimentales. En los estudios experimentales es donde manipulamos la variable y aquí es donde les voy a explicar en qué consiste un estudio cuasi experimental y preexperimental. Los estudios experimentales, aquí el investigador no solamente mira, sino manipula la variable. Lo que hace es manipular la variable, interviene. Entonces los estudios experimentales, aquí lo voy a poner al costadito. Aquí, los estudios experimentales, hay 3 aspectos que ocurren en los estudios experimentales. Hay intervención, hay un grupo control y hay aleatorización. Esas 3 características son importantes de un estudio experimental. ¿Ya? Hay intervención, control y aleatorización. En un estudio cuasi experimental, hay intervención, pero hay un grupo control o hay aleatorización, pero no ambos. O puede haber un grupo control o aleatorización, pero no ambos. Por ejemplo, realizan un estudio
que comparan dos tratamientos, tratamiento A y tratamiento B. Hay un grupo, hay una intervención, es el tratamiento A. El control es el placebo, pero los sujetos se seleccionan de manera no probabilística, no aleatoria. Es un estudio cuasi experimental, ¿ya? Por ejemplo. Ahora los estudios preexperimentales, seguramente me han escuchado por ahí, preexperimental, son los estudios antes y después. Antes del tratamiento le mido la presión sistólica, por ejemplo, y después le doy una pastilla y después de que le doy la pastilla le mido de nuevo y veo y mido cuánto ha variado la presión sistólica. Esos son los estudios antes y después. Esos son los estudios preexperimentales. Ahora, los estudios experimentales por excelencia que sirven para determinar si un medicamento funciona o no son los estudios clínicos aleatorizados, que son estudios prospectivos, en el cual evalúo la causa y el efecto en una relación natural. Le doy el medicamento y mido después si le dio efecto o no le dio efecto. Le aplico la vacuna y veo después si es que se contagió o no se contagió, si fue a UCI o no se fue a UCI. Eso es lo que mide los estudios, ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, comparo dos grupos, el grupo experimental y el grupo control. El grupo experimental que le doy el tratamiento nuevo y el grupo control que le doy el tratamiento estándar o le doy placebo, dependiendo del caso. Y veo el resultado que es el efecto. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estos estudios? Que permiten medir causalidad. O sea, los estudios experimentales son los que se aproximan a causalidad, de encontrar relaciones causales. ¿Ya? Entonces, los estudios experimentales están en el top, en la cima de estos estudios. Aleatorización sí o sí necesita, debido a que hay aleatorización, porque los estudios clínicos aleatorizados deben haber aleatorización, se reduce la posibilidad de sesgos. Por eso necesitamos tener un estudio clínico aleatorizado, controlado, para determinar causalidad. Y son repetibles y comparables. Si es que realizamos el estudio con las mismas condiciones, vamos a encontrar los mismos resultados. El problema es que tenemos limitaciones de tipo ético. Como voy a experimentar en seres humanos, entonces ahí no puedo experimentar todo, ¿no? Entonces hay algunas cosas que no puedo experimentar en seres humanos, entonces tengo que utilizar otro tipo de estudios. Entonces ahí en un nivel de evidencia está un poquito abajito. Los estudios de corte bien diseñados, bien elaborados, inclusive tienen una evidencia similar a los ensayos clínicos aleatorizados. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Y también es dificultad de generalización, o sea, como el estudio lo hago en condiciones experimentales, en condiciones de alto control, le llamo al paciente para que tome la pastilla, para que reciba el medicamento. Entonces, eso no ocurre en la realidad. Generalmente cuando le medicas a un paciente el medicamento, lo toma 2 días y lo deja, o de repente se olvidó la pastilla y no lo toma. Entonces, es difícil extrapolar el resultado a nivel experimental a nivel poblacional. Entonces, hay una dificultad de generalización y son costosos, ¿no? Son costosos, ¿no? Realizar experimentales es un poquito difícil, el tema ético y costoso, ¿no? Ahora, ¿cómo evaluamos un fármaco para que salga a la venta, ¿no? Y eso también ha salido ahorita. A ver, ahorita te respondo, Pilar, a tu preguntita que nos has puesto, ¿ya? Ahora, en los ensayos clínicos aleatorizados, eh, se utilizan mucho para probar medicamentos, si funcionan nuevos medicamentos, nuevos fármacos, si funcionan o no. Y hay fases para aprobación de un medicamento o un nuevo fármaco o un nuevo tratamiento. Y esos son las fases de estudio. Y ahora con el tema de las vacunas se ha puesto en boga, ¿no? Las fases, los ensayos clínicos. Entonces tengo 4 fases, con fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Antes de estas fases en seres humanos hay estudios preclínicos que le llaman, los fase 0, fase preclínicas, en el cual se administra el medicamento, sea in vitro o de repente en animalitos le aplican el medicamento y ven cómo funciona ese medicamento, ¿no? Pero esos son los estudios preclínicos. Lo que ocurre en una gallina, en un monito, en una ratita, no es lo mismo que le va a ocurrir a un ser humano, ¿no? No somos igualitos a una gallina. Entonces, eh, ahora vamos a pasar a los seres humanos. Entonces, la primera fase es aplicar en sujetos saludables el nuevo medicamento.
el nuevo medicamento, el nuevo fármaco. ¿Y para qué sirve el fase 1? Para determinar los efectos tóxicos, para determinar seguridad, absorción, distribución, metabolismo de este medicamento. La fase 2 ya se da en individuos enfermos. En estos individuos enfermos evaluamos ya la seguridad y eficacia. O sea, el medicamento solamente le doy a las personas enfermas, nada más. No estoy comparando medicamentos, solamente le doy a las personas enfermas. Y vemos qué tal funcionan o no funcionan. Serían los estudios preexperimentales, ¿no? Estoy evaluando al sujeto antes y después del tratamiento del sujeto enfermo, pero no estoy comparando grupos. Y no sirve para evaluar seguridad y eficacia. En cambio, en la fase 3 también se aplica en personas enfermas, pero aquí ya se compara el medicamento con el tratamiento estándar. O sea, el tratamiento nuevo versus el tratamiento estándar. Y si no hay tratamiento estándar versus placebo, ¿no? Si no hay tratamiento, por ejemplo, con las vacunas, no existía vacuna, entonces comparaban con placebo. Entonces comparan con el tratamiento estándar y con eso determinaban si era eficaz o no era eficaz el tratamiento. Luego de que comprobamos que el tratamiento fue eficaz, que mi estudio lo realicé sin sesgo, sin ningún problema y fue aleatorizado ya, y todo, entonces la empresa que desarrolló el fármaco solicita autorización a la autoridad nacional de su país para que lo venda. Eso se llama la autorización del país. Por ejemplo, en Estados Unidos es la FDA, en Europa es la EMA, en Perú es DIGEMIT. Cuando autoriza el país usar el medicamento a la libre venta, eso corresponde a la fase 4, cuando el medicamento sale a la venta, cuando sale a la venta del mercado. En la fase 4 también se hace estudios, se hace seguimiento al medicamento, se hace farmacovigilancia y la finalidad es determinar eventos adversos, ¿no? Cuando hagan su internado va a haber seguramente un interno de farmacología y ellos van a estar determinando si hay factores de riesgo o no. Ya esos se dedican los de farmacia. Aquí hay un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un ensayo clínico en el cual están usando este fármaco, ¿no? Fluvoxamina versus placebo, pues esta es la intervención, versus este es el control, en el deterioro clínico en pacientes ambulatorios por COVID-19. Entonces, en este estudio lo que estaban midiendo la intervención era usar este medicamento y comparaban con placebo y lo que querían era determinar si es que este medicamento reducía la posibilidad de deterioro clínico en pacientes ambulatorios que tenían COVID. Entonces, eso es lo que querían probar con este medicamento. Seguramente en el texto dice por qué motivo se les ocurrió ese medicamento, ¿no? Pero ellos querían comprobar eso. Entonces aplicaron el medicamento y los que usaron este fármaco fluvoxamina, ninguno de ellos se complicó. En cambio, los que tomaron placebo, 6 de ellos se complicaron. Entonces ellos determinaron que había una diferencia significativa entre ambos tratamientos. Entonces es un ejemplo de un ensayo clínico. Obviamente tendremos que revisar si está bien hecho y ver otros estudios en los cuales hayan encontrado el mismo resultado. Ahí sí podríamos decir que, bueno, este tratamiento puede funcionar. Si es un estudio, bueno, buenas noticias, pero hay que revisar, ¿no? Hay que tomar, no hay que decir de que un estudio dijo esto y hay que aplicarlo, no, hay que revisarlo bien. Y bueno, acabamos con los ensayos clínicos. Ahora vamos a ver el tipo de otros estudios, los estudios poblacionales, ya los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos son estudios poblacionales en el cual la unidad de análisis aquí son el grupo de individuos, son un grupo de individuos. No es una persona, sino un grupo de personas. Poblaciones es la unidad de análisis, en el cual estudiamos tanto la exposición y la enfermedad, la causa y el efecto en un momento de tiempo, pero debido a que este es un tipo de estudio, esto también son considerados como estudios transversales, también son un tipo de estudios transversales, entonces no permite determinar causalidad. Recuerden, correlación no es igual a causalidad. Si de repente ustedes se pusieron, ayer hubo un partido de Perú y se pusieron su polo que recién se compraron y porque se pusieron ese polo ganó Perú, eso no significa que fue la causa. Eso es una correlación. No significa que ese polo te da la suerte. No, eso es correlación. Correlación no significa causalidad. Eso métanlo en la cabeza.
¿ya? Eso es algo importante y eso es para la vida, ¿no? No solamente para la medicina, es para la vida. Una correlación es igual a una causalidad. Ventajas y desventajas de los estudios ecológicos. La ventaja es que usa base de datos poblacionales. O sea, usas datos poblacionales, no necesitas ir a investigar las poblaciones, solamente tienes los datos del INEI, por ejemplo, te lo bajas, asocias variables y listo, tienes estudio ecológico. Útiles para evaluar intervenciones poblacionales, muy utilizado en salud pública, por lo que me dedico a salud pública, entonces sirve bastante para intervenciones poblacionales y puede identificar efectos no detectados a nivel individual. Y son baratos y fáciles de realizar. Ya les dije, ¿no? Vayan a la página del INEI, bájense los datos poblacionales y asocien variables y listo. Ese es un estudio ecológico y es sencillo. ¿Cuál es el gran problema? Es la falacia ecológica. Uy, pasé. La falacia ecológica. ¿Y en qué consiste la falacia ecológica? Consiste en esto. Les doy un ejemplo de un estudio ecológico. En un estudio que, en un libro decía esto, ¿no? Un estudio escocés, creo, o irlandés, encontró de que aquellas provincias que eran católicas, provincias católicas, no personas, sino provincias católicas, tenían alta tasa de mortalidad por suicidio. ¿Ya? Entonces, aquellas provincias católicas tenían altas tasas de suicidios. Esa es la correlación que encontraron. Esa correlación no significa que una persona católica se va a suicidar. Eso es una falacia ecológica. La conclusión solamente es a nivel poblacional, no es a nivel persona. Ya, a eso nos referimos con falacia ecológica. Transformar una conclusión a nivel poblacional a nivel individual. Ya, entonces, esa es una falacia ecológica. Y no comprueban hipótesis, correlación no completa. Y de lo que me han estado haciendo varias preguntas, estudios que quieren hacer su estudio transversal correlacional. Está bien, van a encontrar asociaciones, pero esas asociaciones no son causales, solamente son correlaciones nada más. ¿Nos van a servir para formular hipótesis más adelante? Sí, pero no va a ser concluyente. No vas a decir que mi estudio encontró que los menores de 5 años tienen tal efecto. Ya, pues tu correlación que has encontrado, pero no es causalidad, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Y no se sabe si la exposición precede la enfermedad. Ya les dije eso, ¿no? No sé qué ocurrió antes o después. ¿Qué fue primero? No sabemos. Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, un estudio correlacional en el cual relaciona pobreza con densidad de médicos, ¿no? Son dos variables poblacionales, pobreza en una población y densidad de médicos en una población. Y aquí hay una correlación inversamente proporcional. Entonces, a mayor médico, a mayor cantidad de médicos, a mayor pobreza, eh, la densidad de médicos es mayor, ¿no? En este caso, ¿es así o no? Es menor, diré, ¿no? A menor pobreza hay mayor médicos, mayor cantidad de médicos. En cambio, cuando hay menos médicos hay mayor pobreza. Son inversamente proporcionales en este estudio. ¿Ya? Y los estudios que nos permiten resumir todos los estudios individuales son las revisiones sistemáticas, que son los que tienen mayor nivel de evidencia, ¿no? Son síntesis de evidencia científica a través de métodos sistemáticos, ¿no? Es un resumen de toda la evidencia. Y son los estudios que actualmente últimamente están de moda, por así decirlo, ¿no? Puedo tener revisiones sistemáticas cualitativas o cuantitativas. Las revisiones sistemáticas cuantitativas son aquellas que a la vez de buscar evidencia, realizan metaanálisis. Las revisiones sistemáticas que tienen metaanálisis son las revisiones sistemáticas cuantitativas, según esta clasificación. Entonces, ¿cómo realizamos una revisión sistemática? Revisión sistemática también es un tipo de investigación, ¿ah? No piensen que es nada. Ustedes pueden hacer una revisión sistemática y publicarla. Consiste en que primero tenemos que prepararnos, tenemos que formular una pregunta, que es la famosa pregunta PICO, en el cual queremos determinar si una intervención funciona en una población. Pregunta PICO porque P significa población, I intervención, C control y O resultado, outcome, ¿no? Outcome o resultado, es PICO. Estructuran el protocolo y realizan una estrategia de búsqueda. ¿Por qué se llama una revisión sistemática? Porque la revisión que realizo de mi búsqueda de evidencia se realiza sobre búsqueda sistematizada.
utilizo fórmulas booleanas y todo eso, ¿no? Y realizo la búsqueda de artículos utilizando un protocolo de investigación. Entonces elaboro mi protocolo, realizo la búsqueda, voy a encontrar miles de artículos, voy a eliminar los artículos duplicados y luego elaboro mi reporte final, ¿no? ¿Puedo realizar un análisis de los datos? Sí, eso se llama metaanálisis. Puedo realizar un metaanálisis también y al final publico mi resultado. Y el resultado, varias formas de representarlo. Una forma sencilla que siempre van a encontrar es este gráfico, que se llama el forest plot, ¿no? Este grafiquito, en el cual representa todos los resultados. Por ejemplo, aquí es un metaanálisis de acetilcisteína en la prevención de neuropatía por contraste. Por ejemplo, de repente hay un grupo de pacientes que le van a realizar una tomografía con contraste, entonces posiblemente nos importa de que estos pacientes no tengan neuropatía. Entonces están viendo si es que la acetilcisteína protege o evita de que haya neuropatía. Entonces han buscado varios estudios, por ejemplo aquí vemos 7 estudios creo por ahí, y lo que determina este metaanálisis es determinar les digo de manera sencilla, es como un promedio ponderado. Es como un promedio ponderado, como, no es exactamente, es como un promedio ponderado de todos los riesgos relativos de todos los estudios. Este es el estudio 1, estudio 2, estudio 3. Y este valor es el que representa todos los estudios. ¿Ya? Y por ejemplo, aquí el riesgo relativo que me salió del metaanálisis me salió menor de A1. Eso significa que es un factor protector. Por lo tanto, podríamos concluir que la acetilcisteína protege con respecto a la neuropatía por contraste cuando realizamos, por ejemplo, una tomografía con contraste, ¿no? Entonces, esto es un metaanálisis. Metaanálisis sí nos indica un mayor nivel de evidencia. Pero igual también hay metaanálisis mal hechos también, eso también. Entonces, por eso es importante que se metan esos cursillos, no cursos que hay de nivel de evaluar nivel de evidencia. No hay bastantes por ahí. Inclusive en YouTube busquen y van a encontrar. Aquí hay un ejemplo que se hizo de un metaanálisis que se realizó, que se publicó en Lancet, ¿no? El año pasado, que fue muy difundido, que se realizó un metaanálisis con respecto al distanciamiento físico y el uso de máscaras faciales y protección ocular para prevenir el COVID-19, ¿no? Entonces, aquí realizaron una revisión sistemática, revisaron varios datos, mira cuántos artículos encontraron, eliminaron los duplicados y al final se quedaron con cuánto, con 172 estudios, de los cuales usaron para metaanálisis 44. Aquí está todo el proceso que tuvieron y aquí está el gráfico que les mencioné, ¿no? El cual aquí están viendo el distanciamiento social, qué tanta protección da, ¿no? Y encuentran de que el resultado del distanciamiento social está por debajo del valor A1, significa que es un factor protector, ¿no? Entonces publicaron ese metaanálisis y con esto los gobiernos con más razón han decretado, ¿no? El distanciamiento social. Bueno, aquí he puesto una parte, en realidad el reporte es más grande, ahí habla del protector facial que actualmente usamos, el uso de mascarillas, hay varios aspectos. Busquen este artículo y ahí van a revisar todo con mayor detalle. Y aquí vemos el pirámide de la evidencia, ¿no? En el cual, de estudios primarios, ¿no? En realidad hay otra pirámide que es la pirámide de Haynes, en cambio esta es la otra pirámide, la pirámide de evidencia primaria. En la cima están las revisiones sistemáticas, entonces si quieren buscar algo de mayor evidencia, buscan revisiones sistemáticas, ¿no? Segundo lugar están los ensayos clínicos, debajo los estudios de corte, los estudios casos y controles, los transversales están más abajo, serie de casos más abajo y lo que opina tu profe del curso está más abajo todavía. Opinión de expertos está por debajo del nivel de evidencia. Ya, ahora los aspectos claves y para responder algunas preguntas que me han puesto por acá por el chat. Recordar, ¿no? Que los estudios observacionales, lo único que hacemos es observar y describir lo ocurrido. Observamos y describimos lo ocurrido, nada más, es lo único que hacemos. Entonces tenemos los estudios observacionales, tenemos los estudios descriptivos y analíticos, ¿ya? Los estudios descriptivos que deben recordar, el que sí o sí no deben olvidarse de los estudios transversales. Los estudios transversales sirven ¿para qué? Para determinar prevalencia. ¿Ya? Eso es lo que deben recordar. Ahora,
Los estudios analíticos. Los estudios analíticos, recuerden, tengo dos estudios analíticos, los estudios casos y controles, y tenemos los estudios de cohorte. Los estudios casos y controles, ya les dije, cada uno tiene sus problemas y de cohortes también. Los casos y controles, la medida de asociación es el odds ratio, en cambio los estudios de cohorte, la medida de asociación es el riesgo relativo y sirven para medir prevalencia. Prevalencia. Ahora tengo el otro grupo de estudios, son los estudios experimentales, ¿no? Los experimentales que se caracterizan ¿por qué? Porque hay tres aspectos importantes, ¿no? Que hay intervención, que es el tratamiento que voy a probar, intervención, tengo el grupo control. Jane, sí tienes razón, disculpa. Ya estoy en audio. Disculpen muchachos, se me fue. Sí, muchas gracias, Jane. Es incidencia. Están atentos, están atentos. Ya no les digo que lo puse a propósito porque en realidad no lo puse a propósito, me confundí. Me confundí. Sirven para medir incidencia. Y experimentales, intervención, control y ¿cuál es el otro? Y aleatorización. ¿Ya? Entonces los estudios experimentales son estos, ¿no? Entonces tengo aspectos, que hay intervención, que es el tratamiento del grupo control que usa placebo, y debo tener aleatorización para evitar sesgos. Los estudios experimentales más conocidos y los más utilizados son los ECA, los ensayos clínicos aleatorios controlados, ¿ya? Eso también. Y también recuerden los estudios ecológicos, psicológicos, los cuales deben tener mucho cuidado con la falacia ecológica. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con la falacia ecológica. Eso es lo importante que deben recordar con los tipo de estudios o los estudios epidemiológicos. Ahora, a ver con sus preguntas que han puesto. Bueno, gracias, Jane. Un lapsus mío. Los estudios de cortes, incidencia, no se olviden. Pilar me dijo, ¿no? ¿Hay estudios de corte retrospectivo? Sí, sí hay estudios de corte retrospectivos. Hay estudios de corte retrospectivos. La mayoría que estudiamos en la universidad nos dice que cortes son prospectivos, pero hay estudios de corte retrospectivos que usamos datos del pasado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hay aquellos estudios en el cual en aquellos países donde tienen ya historia clínica electrónica y tienen la vida de todo el paciente desde que nació hasta ahora, ¿no? Entonces ahí sería más fácil realizar un estudio de corte retrospectivo. Ahora, corte retrospectivo también podríamos realizar cuando queremos evaluar un factor, una exposición el cual es natural y que no se puede quitar. Por ejemplo, queremos determinar la exposición sexo, masculino o femenino. Entonces, la exposición masculino son los expuestos y femeninos los no expuestos. Entonces, esa exposición nunca va a desaparecer porque esa exposición sale desde el nacimiento. Entonces, puedo realizar un estudio de corte retrospectivo con datos del pasado, ¿no? Entonces, sí se pueden realizar estudios de corte retrospectivos, estudios de corte prospectivos y también los estudios de corte ambispectivos. Y eso fue un examen de un examen de residentado de algunos años, que fue cuántos tipos de estudios de corte hay. Estudio de corte retrospectivo, prospectivo y ambispectivo. ¿Ya? Entonces sí existen, sí existen. Yo tampoco no lo creía y sí, sí existen.